dando algunos, estábamos dando algunos minutos para que se conectaran los demás, pero bueno, vamos a dar inicio. Esta es ya nuestra última sesión de este seminario. La verdad es que se ha pasado muy rápido y bueno, hay muchas cosas que pues hemos podido platicar, compartir y además pues analizar el papel que tiene la epistemología dentro del mundo del conocimiento científico. Y decíamos que bueno, finalmente esta es una materia que nos va a permitir sentar las bases para pues poder analizar esas realidades que se convierten en objetos de estudio desde las áreas donde nos estamos formando, donde nos estamos especializando. Así que bueno, vamos a ir recordando algunos puntos que hemos ido abordando a lo largo de las sesiones a modo de encuadre, pero también a modo de ir recapitulando. Y bueno, vamos a cerrar con la que yo diría es como la parte práctica de esta materia que, bueno, si bien es cierto 100% teórica, hay cosas que podemos aplicar ya en el esbozo del establecimiento de un posible proyecto de investigación. Así que, bueno, el objetivo general fue que pudiésemos diferenciar los principales paradigmas contrapuestos que se dan en las ciencias sociales y los niveles de integración que se dan actualmente. Esto a partir del análisis de aquellos principales supuestos filosóficos implícitos o explícitos que se encuentran en las bases teóricas y metodológicas, de tal manera que, bueno, pueda tener como todo este paquete, todos estos fundamentos en términos de teorías, metodologías, etcétera, etcétera. Así que bueno, a lo largo de estas sesiones hemos ido abordando distintos temas. Nos pusimos de acuerdo en qué entendíamos por ciencia, conocimiento y el papel de la epistemología. También revisamos estos supuestos filosóficos de las ciencias sociales que van planteando pues estas contraposiciones de las cuales hablábamos. Y bueno, decíamos, no es lo mismo concebir el conocimiento desde el materialismo que desde el idealismo o que desde el racionalismo y el empirismo, ¿no? Entonces han sido como elementos contrapuestos, pero que están alimentando precisamente la construcción epistémica de las ciencias sociales. Algo en donde también nos hemos puesto de acuerdo es que no es lo mismo hablar de ciencias naturales que de ciencias sociales. Y quienes analizamos ciencias sociales, pues tenemos múltiples retos, ya que nuestro objeto de estudio habla, ¿no? Y esa es una situación que complejiza en mayor medida todo el proceso investigativo. Y bueno, nuestro último tema y donde ya comenzamos un poquito a abordar la sesión pasada y que el día de hoy vamos a cerrar, tiene que ver justamente con estos distintos paradigmas y cómo de cada paradigma se van a desprender distintas teorías y de cada teoría se van a desprender distintas metodologías que justamente nos van a permitir llevar a cabo procesos de investigación. Les decía, pues ya estamos prácticamente cerrando este curso. Hoy es nuestra última sesión y bueno, hoy estaremos también definiendo nuestra última actividad de aprendizaje. Y no olvidar a nuestro par de cavernicolitas que nos acompañaron durante todas nuestras sesiones. Y la finalidad de esta imagen fue siempre para recordar este apetito por saber. Y este apetito por saber, por dar respuesta a las múltiples preguntas que tenemos, pues es algo que nos ha acompañado a lo largo de la historia como humanidad. Y quedamos que, bueno, en la medida en la que las explicaciones o las comprensiones fueron adquiriendo mayor complejidad, pues ya no nos limitamos exclusivamente a plantear situaciones mágicas, esotéricas, etcétera, que aún existen, claro que existen. Sin embargo, bueno, esto marca la pauta para entender la naturaleza del ser humano. Otro autor que nos ayudó mucho a entender la naturaleza del ser humano fue Cassirer. En su texto Antropología Filosófica planteó algunas condiciones que permiten reconocer al ser humano como tal. Y entonces Cassirer nos dijo que somos capaces de crear mito religión, capaces de crear lenguaje, de expresarnos y crear arte.
de documentar nuestra historia y además, con negritas subrayado, es capaz de generar conocimiento científico. Quedamos pues que el conocimiento, de manera general, puede entenderse en dos direcciones, como un acto cognoscitivo y como resultado de este proceso cognoscitivo. Como acto cognoscitivo, lo que ocurre acá en la mente, en el pensamiento, y como resultado, a partir de la nominación, de ponerle nombre a conceptos, imágenes, representaciones, etcétera. Quedamos también que hay dos tipos de conocimiento interesantes. El primero de ellos es el conocimiento de sentido común, el de la vida práctica, el que nos ha hecho vivir y subsistir en la cotidianidad. Pero que también hay otro tipo de conocimiento y es el conocimiento científico, entendido como el saber producto de un proceso investigativo en el que hemos empleado algún método científico y que, bueno, estas características pues le pueden hacer al conocimiento científico metódico, sistemático y, bueno, que aspira a la objetividad. Y también quedamos de acuerdo en que el conocimiento científico es falible, incurre en fallas, pero esto a su vez es una virtud porque nos plantea la posibilidad de hacer un ejercicio de revisión permanente a lo que se produce científicamente. Por ello, entendemos como ciencia aquel conjunto de conocimientos sistemáticamente organizados y metodológicamente obtenidos relativos a un determinado objeto de estudio o rama del saber. Acuérdense que Villoro nos dijo que pertenecía a una comunidad epistémica determinada, ¿vale? Es esa área, esa trinchera. Y bueno, por acá pusimos algunas tachecitos porque, bueno, ya quedamos que Fidias Arias tiene por ahí el espíritu positivista que le plantea o este espíritu positivista de Fidias Arias le hace decir categóricamente que el conocimiento científico es predictible y verificable, pero ya nos dimos cuenta que al menos en el campo de la ciencia social podría serlo, podría ser verificable, podría predecir, pero no es algo que lo defina de manera justo, categórica. A todo esto quedamos que quien estudia las ciencias es la epistemología. Saber cómo se construye el conocimiento nos lo va a decir la epistemología. Saber cuándo el conocimiento es científico nos lo va a decir la epistemología. Y aquellas herramientas para hacer ciencia nos la va a dar la epistemología. La epistemología entendida como aquella que se interroga sobre la naturaleza y el valor de principios, conceptos, métodos y resultados de la ciencia. Quedamos que la acepción que íbamos a adoptar es una acepción desde una postura francófona, porque desde esta perspectiva, pues nos permite entender que el papel de la epistemología se convierte en un discurso reflexivo, en un discurso crítico, porque va a discutir los fundamentos y los alcances de todo eso que interviene en la construcción del conocimiento científico. Desde esta postura francófona, Bourdieu, Chamboderón y Passerón nos dicen que, bueno, gracias a la epistemología podemos enriquecer y precisar el conocimiento del error. Gabriel Ugas nos lo dijo clarísimo, 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 distinguiendo el papel de quien hace ciencia y de quien pues se dedica al estudio de la epistemología. Y dice por acá, el científico estudia realidades, el epistemólogo estudia qué hacen los científicos para estudiar la realidad. El epistemólogo estudia y yo diría, y brinda las herramientas del científico, sus métodos, sus lógicas. El científico las utiliza. La epistemología estudia la ciencia para prescribir criterios de cientificidad y ya por ahí en alguna sesión comenzamos a hablar del problema de la cientificidad en las ciencias sociales. Y bueno, por eso especula la epistemología para entender al conocimiento científico en sí mismo.
Por tanto, y derivado de todo esto, la epistemología en las ciencias sociales es un campo de estudio que busca comprender cómo se construye el conocimiento científico y nos permite reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento, los métodos y desde luego las teorías sociales. Y es así como hablamos del papel de la epistemología en nuestro edificio de 3 pisos. ¿Se acuerdan? Transparente, todo se observa. En el primer piso, que es ahí ocupa el primer nivel de conocimiento, vamos a hablar del saber cotidiano o lo que Fides Arias nos dijo, el saber, el conocimiento vulgar de sentido común. Porque bueno, en el primer nivel de conocimiento pues está nuestros juicios basados en la experiencia y es natural y es normal. Sin embargo, en el segundo nivel de conocimiento, en el segundo piso, se encuentra el saber científico. Y el saber científico es articulado con teorías, es sistemático y está validado por estas comunidades científicas que ya nos decía Fides Arias y que también nos lo hizo saber Villoro. Y en el tercer piso se encuentra el tercer nivel de conocimiento. Y el tercer nivel de conocimiento le confiere a la epistemología, porque la epistemología, quedamos, que va a reflexionar sobre las ciencias y sobre aquellas condiciones que la hacen posible. Y entonces, aquí podemos identificar de manera gráfica, esquemática, el papel que ocupa la epistemología para hacer ciencia, pero no cualquier ciencia, sino ciencia social, esa que analiza las realidades que se viven en el primer nivel de conocimiento o en el primer piso de este edificio. Por tanto, y también viéndolo de manera esquemática, en el primer piso está la realidad social, está el sentido común. En el segundo nivel de conocimiento está la ciencia, ahí está la definición de Villoro, como entendida como este conjunto de saberes compartibles por una comunidad epistémica. Y en el tercer piso está la epistemología, entendida como el estudio de la producción de los conocimientos científicos. ¿Ok? Ahora, dice Gilberto Jiménez que de la epistemología se desprende una teoría, de la teoría se desprende una metodología y estas metodologías las voy a emplear para elegir o seleccionar y desde luego aplicar determinadas técnicas e instrumentos que me permitan recolectar datos e información de la realidad social. ¿Ok? Ahora, parte de lo que estuvimos viendo la sesión pasada tiene que ver con estos verbos que se encuentran por acá. Bueno, incluso dice acá arriba, desde lo lógico, lingüístico, histórico, ideológico. Entonces, la epistemología va a ser el estudio de la producción de conocimientos científicos desde la explicación y o desde la comprensión. Estos dos grandes verbos nos van a permitir entender esos lentes que les decía que venden en el tercer piso y que nos permiten mirar esas realidades sociales desde la ciencia. Y acá en la ciencia también tenemos algo de lo que estuvimos hablando en algún momento, que fue el problema de la cientificidad. ¿Cuándo defino que la ciencia social es científica? Dependiendo de la vara con la que la voy a medir. Si la vara con la que mido a las ciencias sociales es la vara de las ciencias de la naturaleza, entonces diría que solo lo científico es aquello comprobable. Pero ya quedamos con todo este recorrido que hemos hecho a lo largo de las sesiones y a lo largo de las lecturas, que no podemos medir las ciencias, no podemos medir a las ciencias sociales desde la medida o desde la vara de las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales tienen sus propias complejidades, como que el objeto de estudio habla, y sus propias particularidades que las hacen pues totalmente diferentes. Y entonces acá tenemos justo que vamos a analizar la realidad social desde una postura científica con unos lentes epistemológicos que voy a construir o que voy a comprar o que voy a adquirir desde la epistemología.
Y entonces acá justamente es cómo se puede articular con estos lentes, elijo teoría método, aplico técnicas y me voy a la realidad social a recuperar información y algunos datos. Vimos también estas grandes disputas en el mundo de las ideas. Nos regresamos un poquito al papel de la filosofía para entender que dependiendo determinado principio o corriente filosófico, también se entiende la manera en la cual se valida el conocimiento. Y entonces tenemos, bueno, fuimos recorriendo varias posturas. Primero quedamos con Rius, que hay dos grandes corrientes filosóficas en el mundo oriental y en el mundo occidental, y que dentro del mundo occidental también hay otras grandes corrientes como el idealismo y el materialismo. El idealismo considera que las ideas, la conciencia o el espíritu son lo son todo, ¿ok? El espíritu es lo que nos hace decidir, lo que nos da moral, lo que nos da remordimiento, y la verdad se alcanza a partir de la razón. En oposición, el materialismo plantea que las ideas provienen de cosas materiales que nos rodean, que el ser humano no es pensamiento, sino que es acción, es materia. Y de hecho dice, bueno, las ideas vienen de un órgano material llamado cerebro, ¿no? Y en ese sentido, rechaza la idea de Dios, la idea del espíritu. El idealismo dice lo opuesto. Luego tuvimos otra contraposición, el racionalismo versus el empirismo. El racionalismo se contrapone al empirismo porque sostiene que la experiencia sensorial es la principal fuente de conocimiento, en tanto que los racionalistas creen en ideas innatas sin la deducción lógica. Los empiristas enfatizan la observación y la experimentación. Así que a partir de estas contraposiciones, llegamos a otro par de contraposiciones que alimentaron esos paradigmas con los que comenzamos a analizar o que comenzamos a analizar la sesión pasada. Por un lado tenemos al positivismo, que definitivamente va a rechazar especulaciones metafísicas, ideas abstractas, y que finalmente, creo que se desconectó me mandó un aviso que se desconecta, no, que se había desconectado el audífono, pero todo bien. Que rechaza especulaciones metafísicas, ideas abstractas que no pueden ser verificadas empíricamente. Entonces, el positivismo es muy amigo del empirismo. Y por otro lado, tenemos a la fenomenología y la hermenéutica como aquellas que pues van a recuperar toda la parte experiencial, subjetiva, reconoce incluso la comprensión de los sentidos y los significados. Entonces, desde ahí tenemos una contraposición muy importante. Y hablando de contraposiciones, Gilberto Jiménez también nos hizo ver cómo se contrapone un modelo tradicional de la ciencia frente a nuevos paradigmas. El modelo tradicional de la ciencia te dice que la ciencia es ciencia sí y solo sí, es empírica, es experimental y además es predictiva. Por otro lado, el nuevo paradigma de la ciencia social te va a decir que la tarea de la ciencia puede ser la descripción, la comprensión y que la predicción puede ocupar un papel, pero este papel es mínimo, no es parte esencial. Y entonces, para llegar a todo esto, pues revisamos algunos paradigmas. Revisamos con Thomas Kuhn que paradigma, en su libro La estructura de las revoluciones científicas, plantea la noción de paradigma, entendida el paradigma como aquel modelo que te va a plantear determinadas normas, reglas, métodos, técnicas. Es ese paquetito, son esos tipos de lentes que venden ahí en el tercer piso. Paradigma también entendido como una estructura coherente constituida por una red de conceptos a través de los cuales pues ven su campo las personas científicas.
Es una red de creencias teóricas y metodológicas que permiten, pues, seleccionar, evaluar y criticar temas, problemas, métodos. También es una red de compromisos entre quienes forman parte de una comunidad científica. Ya veíamos estas áreas disciplinares. Y bueno, todo ello implica cómo pongo en acción finalmente estas formas para hacer ciencia desde mis campos disciplinares específicos. Y entonces aquí viene algo muy interesante. Justamente Thomas Kuhn plantea, acuérdense siempre de estos tres niveles de conocimiento. Ya quedamos que en el nivel de conocimiento está la realidad social, está la doxa, lo que existe sin siquiera cuestionarse, está la ciencia como este segundo nivel de conocimiento y donde quienes hacemos ciencia tenemos que transitar para allá, y está la episteme. ¿Cómo transitar de la doxa a la episteme? Que la episteme justamente es esta mirada científica, esta producción del conocimiento. Bueno, Thomas Kuhn dice que para pasar de la preciencia a la ciencia normal, tenemos que ayudarnos de paradigmas, entendidos como lo que ya decíamos, modelos, supuestos teóricos generales, leyes y técnicas que me permitan aplicarlas para conocer de manera científica ese mundo social. Mardones y Ursúa, en su texto Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales, justamente planteó dos grandes tradiciones. Y estas dos grandes tradiciones tienen que ver, dos grandes, no, tres grandes tradiciones, tienen que ver con estas oposiciones que ya hemos abordado a lo largo de nuestras sesiones. Y bueno, aquí justamente invitamos a nuestros cavernicolitas porque en este afán de saciar el apetito por conocer, por explicar, pues han surgido determinadas corrientes o posturas, pues que van generando esa tensión que llaman algunos autores desde la sociología. ¿Cómo se llama este autor? Hay un autor que habla de la tensión esencial, no me acuerdo quién es, incluso creo que no sé si es Kuhn, lo olvidé. Y bueno, estas tensiones plantean desde lo oriental, occidental, el idealismo, el materialismo, la razón, la experiencia, el campo anglófono, francófono, el modelo tradicional de la ciencia, los nuevos paradigmas, el Erklaren, el Verstehen, que refieren a la explicación, comprensión, que a su vez nos plantean, ahí se me fueron varias is, estoy viendo, la tradición galileana, la tradición aristotélica, de las cuales se desprende el positivismo e interpretativismo. Y le pusimos un asterisco al interpretativismo porque ahí caben varias posturas, como la hermenéutica, como la fenomenología, como el naturalismo, le llaman algunos otros, el interpretativismo, y bueno, tiene que ver justamente con pues estas posturas que reconocen las subjetividades. El positivismo no reconoce subjetividades, el interpretativismo y todo lo demás sí. Con el Erklaren, que es la explicación, hablamos de la tradición galileana y también dijimos que se llama así no porque Galileo Galilei le haya puesto el nombre, sino porque esta tradición reconoce los aportes científicos de Galileo, quien cambia las explicaciones físicas cualitativas de Aristóteles por formulaciones matemáticas de Arquímedes. Galileo Galilei revoluciona la ciencia al insistir que el lenguaje de la naturaleza es matemático. Por lo tanto, los fenómenos naturales podían y debían ser descritos a partir de leyes. Y a partir de esto, bueno, se plantea que la explicación, de hecho, tiene que venir determinada por leyes, numéricamente, y bueno, el análisis experimental es el insumo que lo hace, que lo hace científico.
Y por otro lado, en estas oposiciones está el Verstehen, entendido como la comprensión, o bien como esta tradición, o que viene de esta tradición aristotélica. Y de la misma manera, Aristóteles no le llama, no la nombra así, sino que se le nombra a partir de los aportes de Aristóteles. ¿Cuál fue el aporte de Aristóteles? Pues justo estas explicaciones cualitativas que hablábamos hace un rato, y que la ciencia puede entenderse como una explicación teleológica orientada a los fines, y que esta explicación científica solo se consigue cuando se logra dar razones de hechos o fenómenos, y que el camino de la explicación científica es inductivo, en tanto que la tradición galileana te va a decir que es deductivo. Con todo esto, hasta ahí nos quedamos, revisando todos estos planteamientos de la tradición galileana, aristotélica. Por ahí vimos algunos autores representativos de la tradición aristotélica, de la tradición galileana. Se desprende desde luego el positivismo, y desde estos planteamientos, pues autores como Augusto Comte, el padre del positivismo, pues nos dijo, ¿no? Que había un orden, había un progreso, y por ahí recomendamos este texto de Durkheim, Las reglas del método sociológico. Y justo Durkheim, pues, hace un planteamiento positivista social, un muy buen planteamiento positivista social, y nos dice que, bueno, si queremos analizar, si queremos hacer un buen análisis positivista en las ciencias sociales, dice Durkheim, pues hay que tratar los hechos como cosas, ¿no? Cosificarlos. Y bueno, es interesante, me parece que es un texto muy ilustrativo. Quienes quieran hacer análisis positivistas, buenos análisis positivistas, les recomiendo mucho este texto de Emilio Durkheim. Por otro lado, vimos todos los planteamientos que tienen que ver con la tradición aristotélica, desde esta tradición se desprende la hermenéutica, la fenomenología, que bueno, para no confundirnos con tanto nombre, le vamos a llamar interpretativismo. Este planteamiento también tiene autores representativos. Por ahí veíamos a Alfred Schutz, por ahí veíamos a Gadamer, por ahí veíamos a Dilthey, por supuesto, que fue el primero que levantó la mano y dijo, hey, existen las ciencias del espíritu, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esta contraposición? Porque ahora sí es como si dijéramos en esta esquina el positivismo y en esta otra esquina el interpretativismo. Bueno, viene un tercer paradigma, viene un tercer posicionamiento, que es un paradigma dialéctico. ¿Por qué le llamamos dialéctico? ¿Se acuerdan qué era la dialéctica? Plantear una afirmación, una negación y una síntesis a partir del cuestionamiento de la afirmación y la negación. Hegel, cuando habla de la dialéctica, justo dice, hay una tesis, hay una antítesis y hay una síntesis. Bueno, este ejercicio dialéctico es al mismo tiempo un ejercicio crítico, y de este ejercicio crítico al positivismo y al interpretativismo, pues surge este tercer paradigma denominado así, crítico o crítico hermenéutico. Por ahí le llaman estos autores, Mardones y Ursúa. ¿Por qué es crítico? Bueno, porque critica lo peor del positivismo, critica también lo peor del interpretativismo, porque cada uno tiene sus trapitos que lavar. Y quedamos en algunas críticas, ¿no? El positivismo es muy rígido, es muy lineal, puede sacrificar riqueza subjetiva, la sacrifica, de hecho, y pues solo se centra como en ese dato medible, cuantificable. Ese es lo peor del positivismo. Aunque el positivismo tiene cosas buenas, y eso también lo reconoce el paradigma crítico. Por eso digo, recupera o rechaza lo peor, critica lo peor, pero también retoma lo mejor. ¿Qué sería lo mejor del positivismo? Bueno,
el positivismo te ofrece una mirada más cercana a la objetividad. El positivismo puede plantear caminos más directos para obtener información. Los estudios positivistas suelen ser más rápidos, ¿ok? Y también critica lo peor y reconoce lo mejor de estos planteamientos interpretativos. Critica lo peor porque, bueno, les decía, también tiene sus trapitos. La hermenéutica, la fenomenología y todos estos planteamientos subjetivistas, esa es su principal crítica, ¿no? Que de pronto el instrumento de medida, pues somos nosotras y nosotros como investigadores. Y ese es un gran riesgo, porque mis ojos socializados, que decíamos con sus tripitas y su corazón, que como seres humanos tenemos, nos convertimos en ese instrumento de medida. Y entonces si yo veo que está ocurriendo algo que trastoca mi experiencia, mi vida, pues claro que puede influir en sesgos importantes en la recuperación de información. Entonces eso es como lo peor que critica, ¿no? ¿Qué es lo mejor de este tipo de estudios? Bueno, lo mejor de este tipo de estudios es que reconoce justamente la subjetividad, no se centra en este dato duro, sino por el contrario va detrás del dato, es todavía más profundo, es todavía más denso y por lo tanto al ser tan profundo y tan denso se hace más amplio y más complejo. Decíamos, estudios positivistas se terminan rápido, pero los estudios de corte cualitativo son estudios que suelen ser más tardados, implican más tiempo. Entonces, eso es lo que hace el paradigma crítico. Cuestiona, valida, critica y rechaza, pues todo lo que hay al interior de estos dos grandes paradigmas que pertenecen a estas dos grandes corrientes o tradiciones aristotélica, galileana, y entonces viene un ejercicio dialéctico, dialéctico y ecléctico. Dialéctico porque ya quedamos que recupera esta idea de la tesis, antítesis, síntesis, y ecléctico porque recupera lo mejor de cada uno de estos planteamientos. Y entonces, justamente vamos a hablar del paradigma crítico o sociocrítico. En este texto de Rafael Vizquerra, que compila Rafael Vizquerra, denominado Metodología de la Investigación Educativa, justamente platica un poquito de este paradigma y dice, bueno, puede ser entendido como el paradigma para el cambio, para la liberación. La finalidad última de estos tipos de estudio, pues es la transformación social, la sensibilización de los implicados, incluso también en algunos otros textos se plantea como em, pues también develar las propias condiciones personales de quien investiga. Entonces, es un paradigma muy complejo, muy complicado, pero también muy rico, porque justamente retoma lo mejor de los anteriores. Y bueno, hablábamos de la dialéctica como también un estilo de pensamiento que critica los supuestos del planteamiento científico empirista y la dependencia del objeto de conocimiento y la manera en la que es conocido. A partir de este planteamiento dice, bueno, el método, los métodos científicos que se elijan tendrán que ser producto del pensamiento, de la representación, y el mismo objeto de estudio también me va a guiar sobre cómo va a ser este proceso científico. Aquí vemos algunos autores, Habermas y Apple, quienes plantean, bueno, que toda acción humana, pues hay algo antes, en donde hay que asumir una postura crítica constantemente. Adorno tuvo como distintos momentos, y bueno, en el momento
de su planteamiento crítico, pues también habla de estas lógicas de las ciencias sociales. Popper también anduvo por un tiempo del lado del positivismo, pero luego hace un tránsito interesante y también hace un planteamiento bastante crítico. Entonces, el paradigma justamente crítico va a, primero, va a orientarse a la transformación, va a orientarse a la emancipación, a develar esas estructuras o condicionamientos ocultos, pero además va a ser una interesante intersección entre las dos tradiciones previamente analizadas. El paradigma crítico surge en la escuela de Frankfurt, también viene desde la teoría crítica y justamente plantea esta razón emancipadora, orientada al cambio, la transformación. Y aquí viene algo importantísimo, dice, no niega la observación, pero sí niega su primacía de conocimiento. Y esto es importantísimo porque es una crítica fuerte y dura al positivismo y a aquellos supuestos filosóficos que decían, bueno, lo que ves es lo que existe. Y entonces la postura crítica va a decir, no, a ver, no porque lo veas significa que es, o no porque lo veas significa que es cierto, sino tenemos que tener cuidado en esta primera observación. Y ya hablábamos del ejercicio de las vías del tren, ¿se acuerdan? Entonces, eso de las vías del tren, bueno, el planteamiento o el insumo filosófico donde hablamos de las vías del tren, viene precisamente acá. Y ahorita más adelante vamos a recordar a Bachelard, que también desde esta postura crítica nos va a decir, es normal que el primer conocimiento científico del ser humano sea un error. ¿Y por qué? Porque la persona científica va con todos sus deseos y con todas sus pasiones y entonces seguramente va a haber cosas que quería ver y entonces hay que tener cuidado y empezar a tomar distancia. Esto es importantísimo para entender al paradigma crítico, porque incluso también cuestionaría los planteamientos del paradigma interpretativo porque pues la primera observación también puede estar totalmente nublada por toda mi trayectoria, mi historia social, que puede influir de manera directa en lo que estoy observando. Tampoco niega la necesidad de atender a los hechos, pero se niega a elevarlos a la categoría de realidad por antonomasia. Ojo, porque esto también es importante y es una crítica importantísima al positivismo y al interpretativismo. Los hechos no existen en sí mismos, sino que los hechos, dice Bourdieu, se construyen. No existen así en la realidad dados, ¿no? Y justo aquí nos dice, se niega a elevarlos a la categoría de realidad porque sí, no, sino que los hechos científicos se construyen. Adorno nos dice, lo traduce o lo dice en muy pocas palabras y de manera muy concreta. Lo que es, no es todo. Y yo creo que esta frase es una frase importantísima para tener cuidado sobre cómo nos vamos a acercar a esas realidades que vamos a analizar con los ojos de la ciencia. Y que eso que vea por primera vez no es la neta, puede ser otra cosa. O eso que veo no es en sí misma la realidad, sino que hay que construirla a partir de categorías, de planteamientos científicos, tal. La ciencia moderna galileana, esta sí le tira con todo al hígado del positivismo. La ciencia moderna galileana no ha advertido que es hija de condiciones socioeconómicas y que está profundamente ligada a un desarrollo industrial. Y ya lo sabíamos. Cuando hicimos como este pequeño paréntesis y esta línea del tiempo donde veíamos que justo en la época industrial, en la revolución industrial,
emerge el positivismo como una postura que permitía eficientar procesos, que permitía ser armónico con el modelo económico que plantea la producción y el consumo. Y entonces la crítica que le hace el paradigma crítico, valga la redundancia, es que pues justo la ciencia galileana es producto de condiciones socioeconómicas particulares. Y hablar de condiciones socioeconómicas entonces implica complejizar y no darlo por hecho. La sociedad no puede concebirse como un objeto más, sino que la sociedad misma es algo subjetivo. En razón de su estructura, es objetiva y subjetiva. Y fíjense estas dos últimas frases. La sociedad es algo subjetivo. ¿Por qué? Ya dijimos, porque como seres humanos somos dinámicos, cambiantes, históricos, contextuales, tal. Y la estructura de la sociedad es objetiva y subjetiva. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del materialismo histórico o histórico dialéctico de Marx y Engels? Que desde el materialismo ellos decían, bueno, sí, pero también la conciencia social proviene de una estructura de las condiciones materiales de vida, de las condiciones de producción. Ah, ese materialismo histórico dialéctico alimenta a este paradigma crítico, esos insumos filosóficos. El idealismo alimenta la postura eh, interpretativista. El racionalismo alimenta la postura positivista, pero también por ahí la cuestiona un poquito. Bueno, nos traemos algunos ingredientes para acá, para el crítico. El empirismo es 100% amiguísimo del positivismo porque se comprueba, ¿no? Se experimenta. Entonces, ¿cómo a partir de estos planteamientos filosóficos estamos ahora identificando algunos planteamientos epistémicos denominados paradigmas? Mardones y Ursúa, para hablar del paradigma crítico, señalan que el investigador social tiene que comprender el significado de los datos del comportamiento o de la conducta que se observa y se registra si quiere tratarlos como hechos sociales. Y va a alcanzar el género de comprensión mediante la interpretación de datos y también a partir de reglas que determinan esa realidad social. Por eso hablamos de una complicidad o de complementariedad de métodos. Por un lado, tengo que tratar a los hechos sociales como cosas, pero por otro lado tengo que interpretar. Por eso dice, sin la comprensión de las reglas del juego, no hay comprensión del comportamiento de la sociedad. Los científicos sociales tratan con hechos y sucesos que revelan estructuras intrínsecas de significatividad. Tal significatividad es inherente al mundo social y sus fenómenos. ¿Cómo percibimos la idea de pobreza? ¿Cómo percibimos la idea de clase social? ¿Cómo o desde dónde viene una postura política? ¿Por qué voto por determinado partido? Ah, porque hay estructuras internas, hay estructuras, dice Alicia Gutiérrez, traduciendo a Bourdieu, hay cosas, lo social también se hace cuerpo y las cosas también se hacen cuerpo. Entonces, ahí están nuestras estructuras sociales internas, ¿vale? Que son inherentes al mundo social y a los fenómenos. Por eso el paradigma crítico, pues es un paradigma maravilloso, aunque altamente complejo. Las construcciones científicas de las ciencias sociales son construcciones segundas, o sea, construcciones sobre las construcciones efectuadas ya por los actores de la sociedad o la vida cotidiana. Por eso, acá nos decía, ¿dónde nos decía? Esta, no niega la necesidad de atender a los hechos,
y tampoco se niega a elevarlos a la categoría de realidad por antonomasia. O sea, no existe el hecho así nada más porque está en la vida. No, hay que construirla, porque esta construcción viene de una construcción ya efectuada por la realidad o por la sociedad, eh, sí, la sociedad cotidiana. Y entonces Mardones y Ursúa dicen, a ver, no hay que pelearse en esta esquina positivistas y en esta esquina interpretativistas. Mardones y Ursúa, cuando hablan del paradigma crítico, hablan de esta complementariedad y dice, es posible la mediación dialéctica del Verstegen o comprensión hermenéutica mediante el Erklaren o cuasi explicación. Es decir, es posible y se debe hacer ciencia social crítico-hermenéutica con un método que necesariamente que tiene que utilizar la interpretación como la explicación orientada a un interés emancipativo. Aquí está definido el paradigma crítico, porque no solo se trata de juntar explicación-comprensión, no. Sería un paradigma crítico. No se trata de juntarlos, se trata de hacer este ejercicio dialéctico donde cuestione, plantee oposiciones, negaciones y llegue justamente a esta síntesis de estos dos planteamientos. Ese es el paradigma crítico. El paradigma crítico que Mardones y Ursúa, fíjense cómo le llaman estos, cómo juegan con las palabras. Le llaman enfoque dialéctico o crítico hermeneuta. Dicen Mardones y Ursúa, es falso contraponer, o sea, esta contraposición de esta esquina y esta otra esquina, pues es innecesaria, ¿no? Porque en toda explicación científica está necesariamente la comprensión y desde luego la explicación va a formar un papel importante. Lo concreto pensado no se puede desvincular de la percepción y la representación. De hecho, la totalidad que se manifiesta en la mente es producto del pensamiento. Y entonces aquí hay un idealismo, hay un racionalismo que van a empezar a jugar y puede que se lleven muy bien. Lo concreto es concreto, ya que constituye la síntesis de numerosas determinaciones. Construcción de categorías a partir de las relaciones esenciales y las relaciones secundarias de un propio conjunto. Y las categorías más abstractas son producto, ojo, de condiciones históricas, las cuales van a expresar formas y modos de existencia. Aquí otra vez está el materialismo histórico dialéctico para entender que si hoy voto por derecha o que si hoy voto por izquierda o que si hoy aplico tal método pedagógico o tal corriente administrativa en la empresa, bueno, es producto de una serie de condiciones históricas, de lenguaje, de contexto, de cultura, qué sé yo. Y eso lo tengo que tener muy claro. Y uno de nuestros grandes representantes de este planteamiento crítico, que bueno, fue parte también de la lectura que se quedó, es la propuesta teórica de Pierre Bourdieu, en donde él lo dice explícitamente. A ver, o sea, la realidad social es tan, pero tan compleja que no tengo que elegir entre A o entre B, no, sino que tengo que superar estas dicotomías. ¿Se acuerdan este esquemita que vimos? ¿Dónde está este esquemita? Donde plantea las 20.000 esto, ¿no? O sea, no tengo que pensar en dicotomías, A, B, blanco, negro, cielo, azul, no, cielo, tierra, rosa, azul, hombre, mujer. Bourdieu diría, hay que superar estas dicotomías. Estas dicotomías son falsas. Y bueno, ahí él plantea otras tantas, ¿no? Objetivo, subjetivo, simbólico, real, em,
materialidad, representación simbólica, mecanicismo, finalismo, externo, interno, consciente, inconsciente, corpóreo, discursivo, cuerpo, espíritu. O sea, no es justamente pensar de esa manera, sino vamos a tratar de cuestionar, integrar, plantear una postura que supere justamente estas dicotomías. Por eso, él plantea algo que se llama estructuralismo genético, o no, más bien plantea algo que se llama praxeología social, en donde conjunta elementos del estructuralismo y del constructivismo. El constructivismo no desde esta teoría educativa, sino el constructivismo desde esta postura epistémica que plantea la construcción del conocimiento a partir de esquemas personales, de esquemas subjetivos. Y aquí lo explicita en esta cita que me encanta, ay, me pasé, en esta cita que me encanta donde junta el estructuralismo y el constructivismo. Por estructuralismo o estructuralista, yo quiero decir que existen en el mundo social mismo y no solamente en el sistema simbólico, lenguaje, mito tal, fíjense, ahí se trajo a Cassirer. Por estructuralismo o estructuralista, yo quiero decir que existen en el mundo social mismo estructuras objetivas independientes de la conciencia y de la voluntad de los agentes, las cuales son capaces de orientar o de impedir sus prácticas y sus representaciones. O sea, ahí se va del lado positivista y las choca, ¿no? Brinda con ellos. Pero por otro lado dice, por constructivismo, quiero decir que existe una génesis social que parte de esquemas de percepción, de pensamiento, de acción, que son constitutivos de aquello que él llama hábitus, que es un término muy complejo que plantea Bourdieu, pero el hábitus es esa estructura, estructurante, estructurada, así de raro, es como esa condición de elección preconsciente, no es inconsciente, es preconsciente. Y de otra parte de las estructuras sociales y en particular de aquello que yo llamo campos y los grupos, especialmente de aquellos que normalmente denominamos clases sociales. Traducción. Pierre Bourdieu es uno de los autores que puede en todo su aparato crítico, en todo su planteamiento, en todo su arsenal teórico, eso era lo que quería decir. Pierre Bourdieu en todo su arsenal teórico logra conciliar posturas objetivistas, estructuralistas y posturas subjetivistas. Y entonces en toda su propuesta y apuesta teórica, teórica metodológica, incluso te va diciendo cómo puedes hacer estudios críticos, de corte crítico, en donde puedas justamente hacer este ejercicio dialéctico entre estructura y pensamiento, entre lo subjetivo y lo objetivo, entre lo social hecho cosas y lo social hecho cuerpo, ¿no? Que son estos planteamientos ahí descritos. Y bueno, con esto cerraríamos este tercer paradigma. Y entonces aquí hay una tablita que me gusta mucho, que la propone en el texto compilado por Vizquerra y por aquí se fue complementando con algunos planteamientos de Mardones y Ursúa. Y entonces está padre este esquemita porque nos permite ir comparando, ¿no? Estas posturas. Dice, bueno, el positivismo, el paradigma positivista se fundamenta en el positivismo, ¿no? Perdón el error tautológico, pero es necesario. Proviene de las ciencias naturales. Piensa que la naturaleza de la realidad está ahí, es objetiva, es singular, es tangible, pero además es fragmentable. Plantea que el conocimiento se obtiene a partir de generalizaciones y a partir de asuntos cuantitativistas y deductivos. ¿Te acuerdan que hace un ratito hablábamos de
lo deductivo-inductivo, y la finalidad será explicar, controlar, predecir y verificar. Ah, pues aquí está esta crítica que hacíamos desde nuestra primer clase, cuando definíamos qué es ciencia. ¿Se acuerdan estos tachecitos que pusimos? Y decía, es predictivo, es verificable. Sí, sí lo es, pero solo si lo miras desde un planteamiento positivista. Por otro lado, está el planteamiento interpretativo, donde cabe la fenomenología, donde cabe la hermenéutica, y entonces este planteamiento surge, emerge de las ciencias sociales, es exclusivo de las ciencias sociales, porque quienes plantean este paradigma, pues reconocen la realidad subjetiva de la sociedad. Por eso, la realidad se entiende como algo dinámico, construido y también convergente. El conocimiento es entendido como aquel que parte de un contexto, que parte de un tiempo específico dado y reconoce la importancia de métodos cualitativos a partir de un análisis inductivo. De hecho, em, hablando de lo deductivo y lo inductivo desde un planteamiento positivista, se pensaría que el fenómeno social tiene que caber así en la teoría, ¿no? O sea, lo tengo que poner ahí porque de ahí parte. Y el paradigma interpretativo te diría no. De hecho, hay algo que se llama teoría fundamentada y desde el fenómeno emerge la teoría. ¿Qué pasa con la finalidad? La finalidad no es la explicación. En este caso, la finalidad es la comprensión y la interpretación. Ahí dice de la realidad educativa porque viene de este esquemita de Vizquerra, pero le podríamos quitar la palabra educativa y cabe para la ciencia social en general. Comprender e interpretar la realidad, los significados de las personas, sus percepciones, sus intenciones y sus acciones. Y por otro lado, el paradigma crítico viene de la teoría crítica y le falta un acentito a la palabra crítica, viene de las ciencias críticas o de la acción y plantea que la naturaleza pues es histórica, construida, compartida y por tanto dialéctica. O sea, puede ser dada, pero también es dinámica. Puede ser singular, pero también es construida, ¿vale? El conocimiento en realidad es este ejercicio ecléctico. Puedo plantear o obtener conocimiento por vías cuantitativistas y cualitativistas o por vías deductivas y también por vías inductivas. La finalidad, ya decíamos, es emancipar, transformar, concientizar, pero que no se malentienda esta idea de transformar, porque uno diría, bueno, pues es que entonces a fuercita si yo analizo a los profes, los tengo que hacer mejores profes para transformar. No, esta idea de la transformación o de la emancipación o de concientización implicaría que ese estudio a lo mejor no hago mejores profes, porque igual y no me alcanza la vida o el estudio para ser mejores profes, pero puedo plantear el panorama de cuáles son las condiciones que hacen o que plantean que los profes puedan o no ser mejores profes. ¿Me explico? O sea, no es un asunto como pragmático, utilitarista, sino es más como un asunto mm, pues de conciencia. Una tesis, un planteamiento crítico, pues te hará reflexionar y entonces ya estoy orientándolo hacia el cambio en ese sentido, ¿vale? Siguiendo con este cuadrito, vamos a identificar algunos intereses. El interés
desde el paradigma positivista es esto, operativo, técnico, práctico, que sirva, que funcione. ¿Se acuerdan que uno de los criterios que analizábamos o que criticábamos es que es científico porque funciona? Y entonces el comercial decía, baje de peso en 4 días, científicamente comprobado, porque había algo práctico, ¿vale? Y bueno, eso es parte del positivismo. Por eso hacía la aclaración acá, que esta idea de la transformación no es práctica, sino es más en términos de conciencia. El paradigma interpretativo tiene un interés práctico, pero desde un planteamiento en donde se rescate la percepción de agentes, actores, escenarios y contextos. Y el crítico es su interés, esta parte emancipativa que ya decíamos, en donde investigamos la realidad, pero miren, aquí está otra parte interesante, en donde también la persona investigadora se analiza a sí misma. Y ahorita vamos a ver un poquito de esto desde este planteamiento crítico y como una de las grandes recomendaciones para hacer investigación. Bien, dice acá, orientación hacia la investigación del mundo social. Un estudio positivista te dirá, vamos a encontrar relación causa-efecto. A mayor A, menor B o A más B da C. Y el paradigma naturalista interpretativo va a comprender el significado subjetivo de la acción social. Se centra en mi interpretación, se centra en mi percepción desde el mundo o desde la posición que ocupo en el mundo. El paradigma crítico va a ser un ejercicio permanente de crítica y entonces puede que analice por qué A más B daría C, pero para la persona que está situada en este contexto específico, ¿ok? El paradigma positivista plantea que la relación sujeto que estudia, objeto investigado, es independiente, neutral, libre de valores. El investigador es externo y el sujeto es ese objeto de estudio. Y el sujeto como un objeto de estudio, o sea, lo que decía Durkheim, ¿no? Yo para analizar, para hacer un estudio social, tengo que tratar a los hechos como cosas, a las personas como cosas. Y entonces esto también es algo que se critica porque pareciese que cuando se hacen estudios de corte positivista, pues llegamos así como al nivel de pureza 100 objetiva. Y entonces el paradigma interpretativo te va a decir, pues, ¿qué crees que no? Porque cuando hacemos investigación, pues hay una suerte de implicación, porque persona estudia persona, no es que persona estudie objeto, no es que persona estudie un hecho, sino yo, persona investigadora, voy a analizar a otras personas, sus significados, tal. Y entonces dice aquí que se afectan, hay una implicación por parte del investigador o investigadora y hay una interrelación con la realidad u objeto de estudio. Y el paradigma crítico, pues, plantea una relación influida por un fuerte compromiso al cambio y se da cuenta que hay que entender quién soy yo como investigador, investigadora, quién es mi persona o grupo de personas investigadas y en qué contexto están ellos, ellas y en qué contexto o posición estoy yo. Esto lo vamos a ahondar un poquito más con algunos planteamientos para romper con prenociones, con prejuicios cuando hagamos investigación. Pensadores representativos, bueno, ya hablábamos de Comte, de Durkheim con las reglas del método sociológico, hablábamos de Dilthey en el naturalista interpretativo, de Weber con con la construcción de tipos ideales, del paradigma crítico, bueno, hablamos de Adorno, de Habermas, pero profundizamos un poquito en Bourdieu, que también cabe en esta perspectiva crítica. La metodología, desde el positivismo, será experimental
orientada a la verificación de hipótesis. La metodología interpretativa será aquella que se oriente a la recuperación de sentidos y significados, y la metodología desde el paradigma crítico va a ser dialéctica, va a echar mano de insumos estadísticos, por ejemplo, pero también va a recuperar sentidos y significados. Finalmente, aquí vienen las dos fuentes desde los cuales se construyó o alimentó este esquemita. En el campo educativo, que también lo podríamos ampliar al campo de la administración o cualquier otra área, dice que el paradigma positivista puede ayudarnos a satisfacer determinados criterios de rigor, ahí se me fue una palabra, de rigor metodológico, y que incluso pues puede ayudarnos a crear un cuerpo de conocimiento teórico como base de determinada práctica social. Si yo quiero construir índices, si yo quiero reportar este, asuntos de éxito, creo que me vendría muy bien este paradigma. ¿Qué aportes tiene el paradigma interpretativista? Pues que hace énfasis en la interpretación de la realidad y y no sacrifica dimensiones subjetivas. En el campo, o perdón, en el paradigma crítico, dice que aporta la ideología de la forma explícita y la autorreflexión crítica que ocurren en los procesos del conocimiento. Y yo creo que autorreflexión crítica es uno de los grandes aportes, no solo al ámbito educativo, sino a la ciencia social. Ya hablábamos de las complejidades o limitaciones. El positivismo suele reducir o sacrificar dimensiones muy ricas, muy subjetivas, ¿ok? Pero las sacrifica, no les hace caso. Y la limitación del paradigma interpretativista, pues es esta subjetividad, porque la subjetividad es el investigador es el instrumento de medida, y entonces, ojo con que yo analice cosas que a lo mejor son deudas personales o le pasó al primo de un amigo o me pasó a mí, y entonces ahí tenemos que hacer un ejercicio importante, o sea, un ejercicio de distanciamiento importante. La limitación del paradigma crítico es la complejidad, porque si ya de por sí el paradigma interpretativista es muy complejo, y si a eso le agregamos planteamientos positivistas, pues imagínense, aumentan las rayitas de complejidad. Esto como una síntesis de estos tres paradigmas que nos permiten entender pues cómo están configurados esos lentes que venden en ese tercer piso. En ese tercer piso venden lentes positivistas, que son lentes rígidos, que son lentes deductivos, que son lentes cuantitativos, y por otra parte también venden lentes interpretativos, que son lentes más flexibles, más suaves, más inductivos, más subjetivos, ¿ok? Y también venden lentes, pues que ni son tan rígidos y que ni son tan suavecitos, sino que son una suerte de combinación ecléctica, dialéctica, que me permite develar condiciones, que me permite cuestionar, que me permite em, incluso poder complementar vías inductivas deductivas y vías cuantitativistas y cualitativistas. Entonces, hasta ahorita, pues hemos revisado tres grandes paradigmas importantísimos dentro de la comunidad epistémica de la epistemología, ¿vale? Y entonces ahí están nuestros cavernicolitas que a partir de ese diálogo, que a partir de esas explicaciones, a partir de crear deidades, monstruos, mitos, etcétera, pues el pensamiento fue evolucionando de tal manera
que hoy podemos hablar de tres grandes paradigmas que hasta la fecha pues sostienen formas de construir conocimiento científico. Ahora, últimamente han emergido otros paradigmas que tal vez, no lo sé, aquí me declaro ignorante del tema, pero que me parece importante reconocer. Se plantea el paradigma de la complejidad de Edgar Morin, en donde él sostiene que no tiene que existir una segregación o segmentación de las áreas disciplinares. Me suena un poco al crítico, pero insisto, me declaro ignorante y desconozco, pero también se plantea como un posible paradigma para construir ciencia social. Y el paradigma decolonial o de la decolonialidad cuando se plantean las epistemologías del sur, que últimamente han adquirido mucha popularidad y que también se reconoce. El paradigma decolonial y de las epistemologías del sur definitivamente se oponen a planteamientos eurocentristas. Autores que revisamos, pues son autores europeos, Bourdieu, Habermas, bueno, sí, Habermas es alemán, y bueno, todos estos aportes, Durkheim, Comte, bueno, toda la revolución industrial, todo el positivismo, la escuela de Frankfurt, el círculo de Viena, bueno, todo el conocimiento está allá en las Europas, ¿no? Y entonces un planteamiento decolonial, las epistemologías del sur se oponen a a estas teorías, a estas posturas. También me declaro ignorante en ello. Por ahí hay un texto interesante de Boaventura de Sousa Santos que se llama así Epistemologías del Sur, pero que bueno, sigue también siendo altamente criticado porque algunos autores, esto no lo digo yo, solo lo he escuchado, algunos autores plantean que bueno, es como una especie del refrito de lo que ya se plantea o se planteó en Europa. No lo sé. Em, por ahí de pronto hay algunas cuestiones que se dicen en el campo, por ejemplo, de la sociología de Pierre Bourdieu. Les decía que, bueno, yo pertenezco a un grupo de investigación y de pronto nos ha tocado este cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué analizar con un sociólogo francés realidades de América Latina, ¿no? La respuesta es, bueno, porque el planteamiento gordiano, pese a ser francés, alcanza me permite poderlo adecuar a un contexto específico. Pero bueno, esto es como un poco el debate, el diálogo, la charla. Y bueno, justo ahí pongo en negritas estos tres paradigmas que a la fecha son como aquellos fuertes que sostienen las miradas para construir ciencia, aunque no se desconoce la posibilidad, evidentemente, de otros paradigmas. Posiciones ante la diversidad de paradigmas. Esto lo plantea en el texto que Vizquerra compila. Dice, bueno, pareciese que hay una incompatibilidad y que compiten de manera irreconocible en la investigación. Eh, Hay de pronto una unidad epistemológica en la que no se acepta la existencia de diversos paradigmas, pero podremos hablar de complementariedad entre paradigmas, aunque de base ontológica y epistemológica distinta, se pueden apoyar en el proceso de investigación. No es que diga tú sí y tú sirves y tú no sirves, sino más bien es recuperemos lo mejor de ambos. Hagamos este ejercicio ecléctico. Y justo por eso se plantea que no se trata de hacer elecciones en los métodos de estudio de manera sustancial, sino que para analizar fenómenos, hechos, sujetos u objetos de corte social, es necesario considerar la complejidad de los mismos. Y es lo que decía hace un rato. ¿Qué tal que en la universidad donde trabajo me piden que obtenga los índices de aprobación? Pues
igual y la naturaleza del objeto de estudio me está diciendo, o sea, qué vía analítica tengo que tomar, construir índices, punto. Pero puede ser que en la universidad donde trabajo me digan, oye, es que, ¿por qué hay tantas personas que están desertando en primer semestre, ¿no? Pero ya sabemos, ¿no? Los datos numéricos, ya sabemos que en primer semestre el 50% de la población, deserta. ¿Cuáles serán las razones, los motivos? La naturaleza del objeto de estudio o el fenómeno, pues también me puede anunciar cómo puede ser esa vía analítica. Esta complejidad no se agota en una elección metodológica, sino que también, ojo, esto es importantísimo, involucra una especie de identidad epistémica asumida por quien investiga. ¿Y a qué nos referimos con una especie de identidad epistémica? Mm, de pronto como, pues, cómo miramos la vida, ¿no? Yo conozco a una amiga, estudió filosofía, y bueno, ella cuestiona así, vas al súper con ella y es en la etiqueta tal, tantos nutrientes, tal, y entonces es así como, ay, esta mujer critica todo, ¿no? O le cuentas algo, no, y entonces, o sea, incluso a modo de chiste, le decimos, ay, es que tú no eres positivista, tú eres negativista, no es un chiste. Bueno, esta especie de identidad, me explico, también puede estar implícita en la elección. Ella sería del paradigma crítico al 100%, ¿no? O a veces he escuchado a personas que dicen, no, 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 a mí no me digas ni blanco ni negro. Perdón, a mí no, a mí me dices o blanco o negro, a mí no me digas que gris, no, 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 o sí o no, como muy deterministas, ¿no? En términos, a lo mejor voy a decir una burrada, ¿no? Pero en términos como de personalidad hay gente que dice, a mí no me gustan las medias tazas, o sí o no. Bueno, esa, esa percepción incluso de la vida y del mundo también puede que traiga implícita una especie de identidad epistémica, ¿vale? Y bueno, también tenemos que considerar esa relación indisociable entre teoría y metodología. Y aquí estoy abriendo un campo importante. ¿Por qué? Ya Gilberto Jiménez nos lo dijo, creo que hoy no traje ese esquemita, pero lo vimos hasta el cansancio. Gilberto Jiménez nos dijo, de a la ciencia no le interesa cualquier observación, sino solo aquella que viene en el marco de una teoría que se desprende de una postura epistemológica y que nos permite recuperar o elegir determinados métodos y estrategias para recuperar información. Algo así lo estoy parafraseando. Si no, no lo traigo. Bueno, entonces, viene en la última diapositiva, pero lo vamos a guardar. Entonces esto es importante porque justo a la ciencia no le interesa cualquier observación, sino esa que viene desde un marco teórico que se desprende de una postura epistemológica y que esta teoría trae un paquete metodológico. Y este paquete metodológico también incluye formas de hacer ciencia. Bien, ante esta diversidad de posturas, ante estas elecciones que tenemos que hacer, pues también Bourdieu nos dice cosas interesantísimas. Dice, la ciencia social no necesita elegir entre ambos polos, ya que la sustancia de la realidad social, de la acción, no menos que de la estructura, y de su intersección como en la historia, yace en las relaciones. O sea, la ciencia social es tan compleja que a veces no es necesario que elija entre A más B, o a veces el objeto de estudio me lo va a decir, o a veces la identidad epistémica también me lo va a decir, o a veces la teoría me lo va a decir, o a veces el paradigma epistemológico me lo va a decir.
Y aquí una de mis frases favoritas del autor, siempre platico el contexto de esta cita, lo recuerdo muy bien en mi tesis de maestría, yo analizo junto dos teorías. La teoría de las representaciones sociales que viene desde la psicología social de Moscovici y Jodelet, y pues claro que me traje a Bourdieu con la teoría de las prácticas sociales. Y entonces yo analizo a docentes, ¿no? Desde estas representaciones y prácticas sociales. Y recuerdo mucho que en uno de los coloquios, un coloquio es cuando se reúne un grupo de personas expertas y tú como tesista presentas tus avances y bueno, generalmente esos momentos suelen ser traumáticos porque te tunden, ¿no? O sea, a veces en buen plan, a veces en no tan buen plan, pero van criticando tu trabajo, pues para que mejores. Entonces recuerdo que uno de mis lectores en un encuentro de un coloquio, casi me dijo, a ver, ¿cómo estás juntando peras con manzanas? O sea, no puedes juntar elementos de la psicología social con elementos de la sociología, o sea, no se puede. Entonces dije, híjole, pues estoy en aprietos, ¿no? Pero yo, o sea, yo estaba convencida y lo trabajé y lo fundamenté a lo largo de mi trabajo, pero pues, y me puse a leer y demás, entonces se acerca el segundo coloquio en donde estaba nuevamente mi comité, y entonces me encontré esta cita de Bourdieu y fue la primer diapositiva que puse en la presentación de mi tesis, ¿no? Porque yo sostuve y mi tesis así culminó, ¿no? Con el entramado entre dos teorías. Y entonces casi le dije a mi lector, la investigación social es algo demasiado serio y difícil para nosotros como para permitirnos confundir la rigidez científica, que es la némesis, la enemiga de la inteligencia y de la invención, con el rigor científico, y así privarnos de este o aquel recurso disponible. Al respecto, yo estoy tentado a decir que solo aplica una regla. Está prohibido prohibir o cuidado con el perro metodológico. Es textual lo que dijo Bourdieu, ¿no? Está en un librito muy bonito que se llama una invitación a una sociología reflexiva, en donde Lloyd Bacant entrevista a Bourdieu y le hace una serie de preguntas, y bueno, toda la entrevista es el libro. En la edición, o más bien en la publicación del 2008, en la página 281, así dice. Y entonces, pues miren, calladito que se quedó el lector y yo seguí presentando y defendiendo la conjunción de estas dos teorías. Y por eso es mi cita favorita. Y bueno, la traje aquí justo porque a veces los manuales de metodología, el San Sampieri, que es muy bueno, buenísimo, pero ese y muchos otros tantos más te van a decir, el camino metodológico es así y no te salgas. ¿Qué diría una postura crítica? Si la lógica de investigación más la lógica del objeto de estudio más la lógica de la teoría te dicen que vayas así, hazlo. No hay que confundir la rigidez científica con el rigor científico, ¿ok? Entonces, ahí se los paso. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí, sigue algo, siguiendo esta perspectiva crítica, sigue algo muy interesante que yo lo dejaría como una recomendación para cuando comencemos a elaborar nuestros trabajos de investigación. Y bueno, ya decía Kuhn que para pasar de la presciencia a la ciencia normal, tenemos que echar mano de paradigmas, ¿no? Y es todo lo que acabamos de ver: paradigmas positivistas, paradigmas interpretativistas, paradigmas críticos. Eso es lo que tenemos que hacer para poder, como agentes sociales, subir al segundo piso y asumir una actitud científica. ¿Qué diría Villoro en su texto Creer, Saber y Conocer? Que para pasar de la creencia, sentido común,
al conocimiento científico, hay que reconocer razones y motivos. Hay que reconocer que tenemos tripitas y corazón. Y dice Villoro, todos los seres humanos por naturaleza desean saber. Me acordé de nuestros cavernicolitas, lo que dijo Ríos. Y hay que considerar que la ciencia y la sabiduría están motivadas por la vida práctica. Entonces yo tengo, cuando vaya al segundo piso, cuando asuma la actitud de cientista social, pues tengo que reconocer mis motivos y mis razones. Tengo que comenzar a, no a separarlos, sino eso, a reconocerlos. Porque si yo me voy al segundo piso sin reconocerlo, entonces voy a hacer un ejercicio de simulación y entonces no voy a reconocer cuáles son esas motivaciones que me permiten acercarme a mi objeto de estudio o a mi fenómeno de estudio. Y luego viene aquí. Aquí quería llegar. Fíjense qué bonito. Kuhn dijo que para pasar de la presciencia a la ciencia normal, echemos mano de paradigmas. Villoro dice que para pasar de la creencia al conocimiento hay que reconocer razones y motivos. Bachelard dice que para pasar de la opinión, conocimiento de sentido común a la razón, o bien para pasar del conocimiento empírico, el conocimiento práctico, al espíritu científico, tenemos que superar una serie de obstáculos epistemológicos. Estos obstáculos epistemológicos tienen que ver con la experiencia básica, el conocimiento general, el obstáculo verbal, el conocimiento pragmático y el obstáculo sustancialista. Ahorita los vamos a abordar. Pero antes quiero que leamos esta frase que les decía hace un ratito, que Bachelard dice, ¿se acuerdan cuando decíamos que Adorno decía lo que es, no es todo? Y hay que dudar de esa primera observación. Bachelard lo dice muy bello. El hombre, el ser humano, va con todos sus deseos, con todas sus pasiones, con toda su alma. No debe, pues, asombrar que el primer conocimiento objetivo sea un error. Claro, porque para pasar de aquí a acá, de aquí a acá, de la doxa a la episteme, tenemos que dialectizar nuestra experiencia. Tenemos que superar distintos obstáculos que pueden nublar nuestra mente y nuestros ojos. Primer obstáculo epistemológico, la experiencia básica. Una realidad inmediata nada tiene que ver con lo verdadero. Hay que dudar de esa primera observación. Y es súper importante dudar de esa primera observación porque yo puedo llegar a algún escenario y de pronto escuchar que todo mundo grita, ¿no? Y entonces yo ya digo, no, hombre, aquí el clima laboral, híjole. No, pero a lo mejor en esa área había, voy a decir cosas, ¿no? Había personas débiles de la escucha, ¿no? Y por eso tienes que gritar. Bueno, esto es experiencia, quiero que sepan, o sea, a mí me pasó, estaba en un espacio laboral, yo ya me había acostumbrado, pero los primeros días era, híjole, aquí hablan bien fuerte, parece que se gritan entre sí. Bueno, había dos personas que tenían que utilizar aparatos auditivos. Entonces, cuando no los llevabas, literalmente tenías que alzar la voz para poderte comunicar. Entonces, alguien llega y dice, no, hombre, este escenario, o el clima laboral está, pero si mal, aguas. La realidad inmediata nada tiene que ver con lo verdadero. Dice Bachelard, la experiencia básica es esta observación básica que puede representarse mediante imágenes. Con solo describirla pensamos que comprendemos lo real, cuando lo cierto es que entre lo observado y lo experimentado no hay continuidad, sino que hay una ruptura.
Siguiente obstáculo epistemológico, la ciencia de lo general, perdón, conocimiento general. La ciencia de lo general pertenece a la filosofía, pero en el nivel de la ciencia, lo general es una detención de la experiencia. El conocimiento científico es conocimiento de lo particular y específico. Aquí le lanzó un gancho al hígado al positivismo, porque el positivismo plantea generalidades. Y Bachelard te diría, aguas, porque el conocimiento científico es particular. Dice Bourdieu, un caso particular de lo posible bien construido puede llegar a ser, puede dejar de ser un caso particular y poderse ampliar, pero para construir algo científico tengo que hacer un recorte particular y específico. Porque si hacemos una búsqueda prematura de lo general, esto nos va a conducir la mayoría de las veces a hacer generalidades inadecuadas. Y decíamos que es de pronto complicado que en la ciencia social generalicemos. Es complicado. Algunos planteamientos lo hacen, pero es complicado porque somos seres complejos. Obstáculo verbal, una sola imagen, una sola palabra es toda explicación. Cuidado. Cuidado porque no nos podemos quedar con esa imagen, esa palabra, entendiéndolo como el todo. Conocimiento unitario y pragmático es el siguiente obstáculo epistemológico. El concepto de unidad permite simplificar el estudio de cualquier realidad. Al poderse explicar el todo, también ha de poder automáticamente explicar sus partes. La unificación explica toda realidad. Dice Bachelard, el concepto de unidad se vuelve peligrosísimo porque va unido al de utilidad, pues de inmediato se va a dar más valor si funciona o no funciona. ¿Se acuerdan? Otro gancho ligado al positivismo, porque en una unidad pareciese que conjunto todo, pero que además es útil, sirve, funciona, y entonces le doy el valor de legítimo. Y cuidado, dice así, dice Bachelard, para el racionalismo pragmático, una nota sin utilidad es irracional. Entonces, cuando te dicen, ¿y para qué sirve tu tesis? A mí me lo preguntaban a cada rato en las tesis y yo, pues, para brindar conocimiento. No, no, sí, pero ¿qué problema vas a resolver? Pues no voy a resolver ningún problema, no voy a resolver que a los profes les paguen más. Yo quisiera, ¿verdad? Pero estoy sentando las bases o estoy aportando conocimiento para develar condiciones de condiciones laborales. Entonces, cuidado porque también Bachelor dice, no necesariamente lo que hagamos es para resolver. Y este obstáculo que me encanta, que es muy, bueno, todos son muy comunes, este también es muy común, el obstáculo sustancialista. Dice, voy a ir al último punto. El espíritu científico no puede satisfacerse solo con asociar elementos descriptivos de un fenómeno con la sustancia sin esfuerzo de jerarquía, ni sin determinación precisa detallada de las relaciones con los demás objetos. Y cierro con esto, y esto lo voy a poner en negritas, porque aquí está la idea central del autor. Aquí estoy. Dice, la unión entre la sustancia y sus cualidades. Una cualidad profunda, una cualidad superficial, una cualidad manifiesta o una cualidad oculta. Tal sustancialización da lugar a una explicación simple y peligrosamente sencilla. ¿Y por qué digo que es muy común? Voy a plantear un ejemplo muy burdo. Eh, Pensemos que la teoría dice que las personas con poca motivación o con poca autoestima
van a presentar 5 características, y eso dice la teoría, ¿no? Y entonces, en mi ejercicio erróneo sustancialista, yo de pronto veo que una persona, y bueno, y estas 5 características es, suele quejarse todo el tiempo, suele estar desaliñada, suele llorar constantemente y tal, ¿no? Y entonces de pronto en mi ámbito laboral veo a una persona que llegó así como, pues, no tan arreglada, que acababa de llorar y que estaba quejándose. Y digo, no, hombre, ahí está. Está deprimida, está ansiosa, o no me acuerdo qué dije que tenía. Sí, cabe perfecto en la teoría. Ojo, porque Bachelor te diría que esta es una explicación simple y peligrosa, porque no conocemos las condiciones, las características por las cuales a lo mejor la persona llegó así. Igual y tuvo un choque, lloró, se puso lo primero que vio encima y entonces ya uno lo está encasillando en una posible, patologización. No, hay que tener cuidado con estos obstáculos, em, o más bien hay que superar estos obstáculos cuando hagamos ciencia. Y para cerrar estas ideas sobre cómo pasar del sentido común al conocimiento científico, o lo que Bourdieu diría del conocimiento del sentido común al discurso científico, Bourdieu en su texto El oficio del sociólogo habla de la importancia de la vigilancia y la ruptura epistemológica, y que tienes que hacer un ejercicio de objetivación participante. Sí, pura palabra rara, ya sé. ¿Qué es la objetivación participante? Observarse a sí mismo en el acto de hacer investigación. ¿Por qué? Porque de esta manera vas a hacer un ejercicio de vigilarte constantemente. La vigilancia epistemológica consiste en adquirir esa conciencia de que tenemos sobre un objeto. Y esta conciencia puede ser tan clara que entonces podemos hablar de precisión. A ver, yo de la tesis que les decía, yo estudié a los docentes por varias razones, pero primero ni siquiera yo decía, no, pues voy a estudiar a los docentes porque me gusta la educación. No, Sandra, no seas ingenua. Objetívate, haz tu objetivación participante. ¿Por qué los estás estudiando? ¿Cuál es tu relación con esos objetos sujetos de estudio? ¿Cuál es mi relación? Ah, pues es que yo soy docente. Ah, pues es que esos docentes fueron mis profes. Ah, porque este, yo me encargaba de contratar a docentes en otra escuela. Ah, entonces tu elección no fue nada más así porque querías estudiar a los docentes porque son algo muy importante en el mundo educativo. Pues sí, pero no era la razón legítima personal. Pero eso, reconocer esos, dice Villoro, esos motivos y esas razones, es el primer paso para que entonces comiences a acercarte como a esos, a esos niveles de objetividad. No sé si me doy a entender. Al reconocer esto, podemos hacer un ejercicio de ruptura y romper con relaciones aparentes y que a su vez permitan la construcción de nuevas relaciones. Yo me acuerdo que de pronto, em, este, leer los cuestionarios que habían respondido los profes era así de, ándale, esta está respondiendo tal. A ver, Sandra, ¿estás como echando chisme como tu profe anterior o asumes el papel de científica? Y entonces me recordaba constantemente. Pierre Bourdieu tiene un texto muy bonito que se llama La objetivación participante y plantea justamente eso. Ah, pero me falta hablar de la ruptura. Ah, bueno, sí les dije. La ruptura es romper con nuestras prenociones, romper con nuestros prejuicios, y no significa que los abandone o que renuncie a ellos.
sino más bien es objetivarlos, sacarlos, reconocerlos, para que entonces cuando me vaya al segundo nivel de conocimiento, pues vaya caminando con ellos, pero los vaya teniendo aquí afuerita y no incorporados de manera inconsciente y tomando decisiones de manera no científica, ¿vale? De manera desde el sentido común. Hugo Sáez, en un textito que se llama Cómo investigar y escribir en ciencias sociales, explica qué es la ruptura epistemológica y dice que consiste en detectar las pobres explicaciones de la realidad que conforman nuestros hábitos y abandonar nuestros prejuicios. No entender la realidad a partir del sentido común, sino desde una actitud científica. Las creencias se transmiten de generación en generación y de ellas no se puede decir a priori que sean verdaderas o falsas. Son útiles, nos sirven para vivir, pero, pero, quien se disponga a conocer una realidad social con objetividad debe examinar esas creencias. Por aquí hay una, Oscar, ¿qué doctora? Os- Dije Oscar, Oscar Zapata o Hugo Sáez, el apellido. De los textos que les he compartido, hay uno que se llama Oscar Zapata, tiene un texto que se llama Metodología de Investigación Socioeducativa, me parece, búscalo así, Oscar Zapata, Pierre Bourdieu, Hugo Sáez. Ah, súper. A ti, gracias, Yari, por la pregunta. Y entonces, pues justo de eso se trata, hacer rupturas. Rápidamente, una anécdota para ilustrar estos temas complejos. Y este ejercicio de reconocer, romper y tomar distancia, estábamos en clase y una compañerita dice, bueno, yo quiero analizar algo así como las prácticas que se daban en un instituto de formación para personas adultas. Y entonces el profe le dice, oye, ¿trabajas ahí o por qué eliges eso? Ah, sí, es que trabajo ahí. Entonces le dice, bueno, lo único que te voy a sugerir es que tomes distancia de tu objeto de estudio. Pasa el tiempo y a la siguiente clase le dice, profe, ¿qué cree que ya tomé distancia? Ah, maravilloso. Sí, ya renuncié, ¿no? Entonces todos soltamos la carcajada porque se trataba de esta distancia epistemológica a partir de esta ruptura o distanciamiento o vigilancia que hay que tener. No se trata necesariamente de renunciar. Entonces, bueno, es una anécdota. Entonces, cuando estemos aquí en la realidad social, somos seres humanos con prejuicios, con creencias, con todo lo que somos como seres humanos subjetivos. Pero cuando querramos analizar desde la ciencia, entonces tenemos que objetivar nuestras tripitas y nuestro corazón, pero no nada más hacer este ejercicio, sino vigilarnos constantemente y recordarnos que estando en el segundo piso, somos seres sociales, reconocer nuestras subjetividades y entonces saber cómo caminar con ellas sin que afecten en nuestra investigación. No sé si les platiqué de este ejemplo también. Una colega en el doctorado estudió a mujeres que vivían en espacios periurbanos, y entonces la entrevistaba y le preguntaba que cómo era la dinámica de su familia, etcétera, y entonces le dice la mujer, no, pues aquí en mi casa, yo vivo muy feliz con mi esposo, mis hijos, tal, tal, tal. Y bueno, y le preguntaba que cómo era la relación con su esposo, etcétera. Dice, no, mi esposo me quiere mucho, o sea, la relación que tenemos es muy buena. Es más, fíjese que me quiere tanto que cuando se va de borrachín y se toma sus copas, cuando regresa a casa con otra mujer, exactamente, sí, que la respetaba mucho.
que regresa con otra mujer, pues me pide que me salga, ¿no? Entonces me respeta, me quiere. ¿Qué quería hacer mi compañera? Pues, este, sangolotearla y decir, no, eso no es respeto, eso no es amor. Pero, vamos, se trataba de escuchar el testimonio. Entonces, creo que este ejercicio de objetivar nuestras creencias, nuestros prejuicios, nuestros ideales, también es un ejercicio muy complicado que como investigadores e investigadoras hemos de realizar. Bien, entonces tenemos insumos filosóficos, fíjense, estas son estas muñequitas muy famosas rusas, las matroshkas, que dentro de cada una hay más. Y bueno, esto como la analogía de que tenemos insumos filosóficos, el idealismo, el racionalismo, el empirismo, que dan cabida a planteamientos epistemológicos que se traducen en paradigmas. Estos paradigmas traen implícitas o implícitos enfoques o corrientes que nos van a decir qué métodos podemos adoptar y qué instrumentos para analizar la realidad social. El otro punto, que estoy viendo que ya se nos está yendo el tiempo, que quiero abordar con ustedes es la relación entre la teoría y la metodología. La relación entre la teoría y la metodología es muy importante porque ya nos dijo Gilberto Jiménez que a la ciencia no le interesa cualquier observación, sino solo aquella que se desprenda de un marco teórico metodológico que viene de una postura epistemológica. Y entonces dice Dulce María Cabrera en un texto bien bonito que se llama Cocina de la Investigación, escrita por autores argentinos. Dice, cada proceso de investigación se suscribe en un modelo o conjunto de modelos teóricos y explicativos denominados paradigmas de investigación. Estos paradigmas competen tanto al orden epistemológico, empírico, analítico, positivista, interpretativo y crítico, como al metodológico, cuantitativo, cualitativo. Las relaciones de estos paradigmas privilegian enfoques, corrientes y técnicas de investigación. Ahí viene la cadenita y justo la cadenita viene en este sentido. ¿Para qué me sirve una materia de epistemología o para qué revisamos corrientes filosóficas? ¿Para qué me sirve hablar del positivismo, el interpretativismo y lo crítico? Ah, porque dependiendo de esto, voy a adoptar diferentes enfoques, corrientes, métodos, diseños, y que a su vez me van a permitir determinados técnicas e instrumentos para obtener información. Hay otro texto que les recomiendo de Ruth Sautu, se llama Todo es teoría, y justo Ruth Sautu te dice que, bueno, uno de las etapas por las que atraviesas al momento de hacer investigación es elegir una perspectiva teórica, que la metodología es parte también de estas cuestiones teóricas y empíricas del objeto de estudio. Y que bueno, cuando uno elige una teoría, implícitamente está eligiendo una metodología. Y aquí este ejercicio, no es lo mismo estudiar al amor desde Freud que desde Fromm. Para Fromm, el amor se considera un arte que requiere conocimiento, esfuerzo. Al igual que cualquier otra habilidad, el amor necesita ser aprendido y practicado. Si yo quisiera estudiar el amor desde Fromm, ahí viene implícita una metodología. ¿Cuál sería esa metodología donde dice es un arte, necesita aprenderse, practicarse? Bueno, ya ustedes me dirán, ¿cuál epistemología, cuál paradigma? Si yo quisiera analizar al amor desde Freud, Freud dice que el amor es una manifestación de una pulsión sexual que busca la satisfacción a través de la unión con otro. Es el mismo objeto de estudio, pero con miradas totalmente distintas. Por eso toda teoría tiene implícita una postura epistemológica y por tanto una metodología.
Y entonces, si seguimos estos caminitos, este que veíamos como el de las matroshkas, pues vamos a identificar enfoques, paradigmas que se desprenden de estos metodologías, métodos y técnicas. Tenemos paradigmas positivistas que son acordes a metodologías cuantitativistas y que de estas metodologías cuantitativistas hay métodos experimentales y cuasi experimentales que usan técnicas como test, cuestionarios, escalas de medida, observación sistemática, que hay enfoques naturalistas interpretativos que echan mano de metodologías cualitativas y usan métodos como la etnografía, el estudio de casos y la teoría fundamentada, y echan mano de observación participante, entrevista a profundidad, diarios, análisis documentales, grupos focales. Y que hay paradigmas críticos que pueden emplear metodologías mixtas en donde hacen una conjunción de lo anterior, y por ahí está la investigación-acción como un método de la metodología mixta, donde combinan diferentes técnicas cuantitativistas y cualitativistas. Y entonces, este esquemita de Vizquerra también está bien bonito porque justo hace este caminito. Si yo elijo un paradigma positivista, yo pretendo explicar, predecir variables, mi metodología va a ser cuanti, mis métodos experimentales, cuasi experimentales y mis técnicas, test, cuestionarios, tal. Si mi paradigma es interpretativo, pretendo buscar comprender, eh, la metodología será vía cualitativa, estos son algunos métodos y esas serían algunas técnicas. Si mi paradigma es crítico, voy a explicar, comprender, cambiar, transformar, usaré un ejercicio dialéctico en todos los casos. Está padre porque entonces justo vamos identificando que dependiendo el objeto, la teoría tal, pues tenemos como estos caminos metodológicos. Este es otro esquema que también nos da Vizquerra, en donde, bueno, habla de vías deductivas, positivistas, cuantitativistas, vías inductivas, cualitativistas, o bien aquellos estudios que son orientados al cambio, a la acción a partir de la investigación-acción, por ejemplo, en donde compagina vías deductivas e inductivas. Y ya estamos cerrando, justo vamos en tiempo. Cuando construyamos un objeto de estudio, ahí me faltó agregar algo importante. Cuando construyamos un objeto de estudio, no olvidemos es que aquí hay personas que pertenecen a la administración, pero también a la educación. Cuando construyamos un objeto de estudio, que no se nos olviden tres cosas importantes. ¿Quién soy yo como investigador, investigadora? Acuérdense de la objetivación participante. ¿Por qué elijo lo que elijo estudiar? Y no hay nada de malo que esté relacionado con nosotros, nosotras. De hecho, casi en la mayoría de los casos, elegimos objetos de estudio que están relacionados con nuestra vida, y eso no es pecado. El pecado es no reconocerlo. Hay que considerar qué vamos a estudiar y va a ser ese pedacito de esa realidad social de la administración o ese pedacito de la realidad social educativa. Ah, dice Clau. From paradigma, claro, así es, Clau. Si si quiero analizar al amor desde From, seguramente utilizaré la tradición aristotélica, o sea, el interpretativismo y todo lo que ahí viene. Perfecto. Gracias, Clau. Y bueno, Adrián, que hace rato decíamos de la historia de la mujer, que la respetaba mucho el marido. ¿Y cómo vamos a estudiar? ¿Quién estudia? ¿Qué estudia? ¿Quién estudia? ¿Qué se estudia? ¿Y cómo lo vamos a estudiar? Y para hablar de cómo lo vamos a estudiar, pues justamente vamos a hablar de esos métodos,
de esas técnicas, que de esos paradigmas que finalmente nos van a conducir en ese camino. Por eso es tan importante. Y otra cosa muy importante cuando construyamos un objeto de investigación es no olvidarnos también de estas tres cosas. Primero, ¿qué se estudia? La dimensión temática. Voy a estudiar la reprobación, órale, pero también dime en dónde. En la escuela secundaria general número tal, tal, porque hay un escenario empírico particular. Y también dime desde qué perspectiva epistemológica lo vas a hacer. Y entonces, si me aseguro de tener estos tres elementos, voy asegurando la construcción de un objeto de estudio. Y aquí está el esquemita que les decía de Gilberto Jiménez que no había puesto, pero que la dejé al final. Aquí está nuestra actividad de aprendizaje. Esta es la parte más práctica de nuestra materia. Entonces vamos a tratar de aplicar lo aprendido eligiendo un posible objeto de estudio, considerando la ruptura y la distancia epistemológica. ¿Qué les gustaría estudiar dentro de su campo disciplinar? A partir de ello, elijan un paradigma epistemológico y justifiquen la elección. Identifiquen alguna o algunas teorías y justifiquen por qué. Planteen una posible metodología que sea acorde a lo demás y obviamente también vamos a decir por qué. Y derivado de esto, señalen posibles técnicas o instrumentos y no se olviden de las referencias en el. Como tal, no hay ni un mínimo ni máximo de extensión, sin embargo, es importante que estén clarificados estos elementos. Y me pasé 2 minutos, pero quería platicarles todo esto y agradecerles su compañía, felicitarles por estar acá, llegar hasta acá y bueno, pues también anticipar disculpas si de pronto son conceptos muy complejos que tal vez no aclaré, pero con mucho gusto y bueno, hasta aquí llegamos en nuestra materia. Me parece que cumplimos muy bien el objetivo y pues para mí ha sido un placer compartir contigo o con ustedes ese espacio. Gracias, Yamed, y bueno, por las reacciones y los iconitos que están apareciendo. Un gusto compartir y bueno, gracias, Rosy, qué bonito comentario. Y bueno, pues ahorita se publica, lo programé para que se publicara ahorita a las 9 la actividad de aprendizaje. Ya saben que vamos a semana vencida, entonces la fecha límite sería el próximo sábado. Y bueno, ya estaré ahí compartiendo sus calificaciones. Gracias, Lulú, gracias, Clau, de verdad, gracias por sus comentarios, me llenan mucho, soy docente empedernida y agradecida con la función y así que pues todo esto me encanta. Gracias de verdad y bueno, espero saludarnos en algún otro momento. Muchos éxitos en todo su posgrado y bueno, ahí estoy pendiente. Cuídense mucho, bonita noche, fin de semana y bonito fin de semana. Gracias, Alondra. Gracias, Muchas Adrián. gracias. Nos Gracias, hasta vemos. Un luego. gusto. Gracias, doctora. Muchísimas gracias por Hasta todo. luego, bonita noche para todos. Un placer. Muchas gracias.